fui de una secta, de la del luciferismo, que eso no lo he contado en los testimonios, te digo que son muchas cosas. Yo me fui en rebeldía y me fui bajo una disciplina. Y la disciplina que a mí se me puso fue, yo me acuerdo que cuando este demonio Lucifer llega, me dice, las aguas buenas se cerrarán para ti hasta que alcances perdón. La disciplina que él me estaba poniendo era hasta que yo alcanzara el perdón de Dios. Lo que pasa es que yo no lo estaba entendiendo. Entonces, cuando él me pone esta disciplina, fueron 2 años conmigo. Y eso no fue una disciplina en el mundo espiritual, sino que cuando ellos dicen eso, vienen demonios que se personifican para hacer que esa palabra se cumpla. Por eso andaban demonios de destrucción conmigo y ese tipo de cosas. Pero luego ya entonces empiezo a sentir lo que es esa liberación de esa palabra. Las vivencias, por llamarle así, de una mujer que salió de un mundo oscuro, son muy impactantes para la mayoría de las personas, quizás para algunos no, porque quizás evidenciaron o vivieron etapas como esta. Muchos tienen una valentía, otros tienen una cobardía a la hora de poder contar o testificar cosas como esta, porque saben que se están exponiendo incluso hasta la muerte. La invitada que tenemos en el día de hoy es una invitada que está arriesgando su pellejo en este día para poder testificar lo que ella vivió. Digo que ella está arriesgando su pellejo, pues yo apenas soy un entrevistador y aquí han llegado las amenazas de diferentes tipos, satanistas, brujos, hechiceros. Y quiero decir públicamente que no tenemos nada contra ellos. Los brujos, los hechiceros, los satanistas, no tenemos nada en contra de ustedes. Al contrario, lo amamos, les respetamos. Ahora bien, con lo que les mantiene atados no tenemos compromiso. Ni lo amamos ni lo respetamos porque están en contra del Señor. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al Señor, a nuestra hermana Stephanie Santana. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera especial, mis hermanos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en lo que es este segmento de preguntas. Dios me ha cubierto en cuanto a todo. Puedo decirte que doy gracias al Señor porque Dios me ha dado una osadía muy grande. Hay personas, como acaba de decir, que testifican, pero no testifican por completo y ese tipo de cosas. Pues yo no. Al final, todo lo que nosotros vamos a decir será para la gloria y honra del Señor. Así que ningún miedo tengo porque Dios me cubre y su diestra me sostiene. Amén. Bueno, es una entrevista muy especial tener por aquí a nuestra hermana Stephanie Santana. Y sabemos que es una muchacha que Dios rescató y que ha hecho evidencia de lo que está sucediendo en su vida, en su alrededor. Y lo que pasa a cada momento que testifique la gente, a veces se enfoca más en lo que dicen ellos que es malo y no se enfoca en lo que verdaderamente edifica. Queremos que nos hable un poco de cómo fue el comienzo de Stephanie Santana, de dónde viene, de dónde proviene, cosas así. Amén. Bueno, ¿de dónde nací? ¿Dónde provengo? ¿Cómo así más o menos? Sí, tu nacimiento. ¿Dónde naciste? Sí, yo nací en la maternidad de Los Minas. Nací y mi madre fue padre y madre para mí. Cuando nazco, recuerdo que crezco con mis 2 hermanos en un hogar con mi madre, gloria al Señor. Entonces, en ese tiempo iba creciendo, crecí con un hogar humilde, pero mi madre me dio muy buena educación y siempre me mantuvo bajo lo que era un brazo fuerte, me dio una buena enseñanza, educación, siempre trató de que yo estudiara y de que tuviera principios en cuanto a todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya, poderoso Dios. Una pregunta, sabiendo ya del lugar donde el Señor te sacó, Stephanie, me gustaría saber la comparación que hay entre lo que es un satanista y un brujo. Bien, mira, la gente dice, por ejemplo, la gente confunde lo que es el satanismo con la brujería. Ahora bien, cuando hablamos de las ramificaciones del ocultismo, eso abarca lo que es el satanismo,
la brujería, el vudú, hechicería, la santería y ese tipo de prácticas que son ramificaciones del ocultismo. Ahora bien, todo lo que se refiere al ocultismo es una servidumbre a lo que es la entidad de Satanás. ¿En qué varía un brujo y un satanista? Que el satanista hace prácticas con entidades que son directamente de satanismo, o sea, son demonios de una jerarquía y de una índole que se mueven de una manera y operan de una manera. Ahora bien, los brujos operan con otros demonios que pueden ser lo mismo, pero de más baja jerarquía, con otras operaciones, otros nombres y otro tipo de cosas que ellos hacen y cómo se manejan lo que solicita. Un satanista es una persona que está más oculta que un brujo. Notamos de que en nuestro país la misma cultura tiene parte de lo que es la brujería. Notamos de que hay ciudades en nuestro país que tienen nombres de lo que son demonios que se utilizan en la santería. Por eso podemos notar de que la brujería es más fácil adentrarse en la sociedad que un satanista. O sea, los brujos están más en lo que es la sociedad, porque la misma cultura se relaciona con la brujería. Ahora bien, lo que es el satanismo está un poco más oculto, ya que las prácticas satánicas, al ser de derramamiento de sangre y depravaciones, aberraciones y otro tipo de cosas, un satanista tiene que estar más oculto, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Okay. Por ejemplo, Stephanie, entonces ¿se puede ser satanista sin ser brujo? ¿Se puede ser satanista sin ser brujo? Claro que sí, porque un satanista hace prácticas satánicas, ¿me entiendes? Y no necesariamente tiene que estar en la brujería. Puede servirle a demonios. De hecho, hay personas que han hecho pactos en el mundo espiritual y no lo saben, y son satanistas. Hay personas que hacen funciones de satanista y no lo saben. Entonces, hay personas que nunca se han adentrado en la brujería, ni han prendido un velón, nunca han tenido relaciones con lo que son ese tipo de demonios, de cuadros, de ese tipo de jerarquía de demonios, que son baja jerarquía, y no saben con relación a eso, y son satanistas, porque es otra ramificación aparte. Yo tengo una pregunta para Stephanie, porque hay muchas personas que quizás desconocen esta parte, pues puede darse el caso que yo también lo desconozca, y mucha gente escribe, ¿por qué los satanistas o los brujos le mandan o les envían que lean la Biblia? Mira, depende del tipo de brujo o del tipo de satanista que sea. Hay brujos que utilizan la Biblia para engañar. Hay muchos que tienen una Biblia abierta con un salmo y cuantas cosas. Yo recuerdo que mi abuela tiene un altar, y mi abuela se paraba todos los días a las 6 de la mañana de que a rezar y con un rosario. Y hablaba mucho de Dios, y ella tiene su altar. O sea, hay brujos que ellos utilizan lo que es la Biblia para engañar, pero hay otros que están engañados. Porque hay otros que se autoengañan ellos mismos. Ellos piensan que le están sirviendo a Dios y que tienen misterios. Porque hay gente que a los demonios de altares le dicen misterios, otros dicen santo, y así por el estilo, dependiendo de cómo lo conozcan. ¿Entiendes? Entonces, ya los que mandan a leer la Biblia es porque a veces ellos utilizan versículos de la Biblia. Hay satanistas que utilizan versículos de la Biblia para contrarrestar la cosa de Dios, y utilizan historias de la Biblia. Entonces, los demonios se saben la Biblia más que nosotros. El conocimiento de la Biblia no es lo que nos hace a nosotros cristianos, es vivir la palabra. Es nosotros caminar por encima de lo que digan los demonios. Es nosotros hacer el cumplimiento de los mandamientos. Eso es lo que a nosotros nos hace cristianos. Porque los demonios se la saben la palabra, se la saben la Biblia entera. Poderoso. Conocemos, Stephanie, que el satanismo, dentro de lo que tiene que ver con estas sectas, se envían a destruir pastores, a destruir ministros, a destruir iglesias. ¿Ustedes tuvieron una misión en algún momento donde tuvieron que ir a destruir iglesias? Mira, dentro de la secta que yo me manejaba, todo el mundo tenía una función diferente. Ahora bien, a mí nunca me enviaron a lo que era una destrucción de iglesias. ¿Por qué? Porque los satanistas necesitan una preparación. ¿Qué tipo de preparación? Cada satanista necesita prepararse en el área a la cual se le va a mandar a la misión. Por ejemplo, en la secta donde yo estaba, habían personas que tenían que leer la Biblia. Yo siempre les he dicho que a mí me mandaban a leer la Biblia porque era con la Biblia satánica y con la Biblia la Reina Valera,
la Santa Biblia. Entonces ellos se preparan para entrar en lo que es una iglesia. Yo nunca fui enviada a iglesias a destruirla porque no leía la Biblia estando en el satanismo. Dime el por qué, Stephanie, porque ahora hay mucha gente que se van a preguntar ahí, ¿por qué Stephanie específicamente no leía la Biblia en el satanismo? Yo quiero saber el por qué. Jaragana que eran. Los demonios me decían que leyera y yo decía que no, que yo era satanista, que no iba a leerla. Yo nunca he sido muy lectora. Ahora yo estoy estudiando la palabra de Dios porque soy cristiana. Pero yo nunca he sido muy lectora. Pero hay personas que me dicen, wow, tú estudias. No, yo no he leído ningún libro de ocultismo, ni de magia, ni de nada. De nada. Todo lo que hablo es conocimiento espiritual, que Dios me ha entregado también mucho conocimiento aquí en el Evangelio, de cosas que el pueblo necesita, y Dios me entrega el conocimiento. Me ha pasado mucho eso. También me ha pasado que personas me hacen preguntas de cosas que cuando el Señor me las revela en el momento es para esa persona, pero también para mi espíritu. También hablando lenguas, el Señor me ha entregado información espiritual que es para una persona que la necesita, o un pueblo, una iglesia. Escuchando luego de la respuesta que le diste a nuestro hermano Jonathan, a esas personas que son llevadas a las iglesias con estas misiones, se le premia cuando, por ejemplo, las misiones tienen éxito. Sí, suben de nivel. Ok, suben de nivel y cuando suben de nivel, por ejemplo, le dan misiones más grandes o más difíciles. Sí, misiones más difíciles y más grandes también. Pongámoslo, son por retos. Pongámoslo por parte. Hay 5 ministerios y hay 9 dones. Entonces, dentro de los ministerios está el ministerio evangelístico, el apostólico, el pastoral, el profético y el del maestro. Ok, hay una recompensa para que tome un maestro. ¿Qué recompensa hay ahí? No, o al que mira tome qué un pasa. pastor. No es así el preparamiento, porque yo conozco el preparamiento aunque nunca fui. Mira, el preparamiento lo primero es que un satanista que va a derribar una iglesia va al punto. Lo primero es que un satanista infiltrado, nadie sabe lo que un satanista infiltrado. Un satanista infiltrado no predica, no es predicador. Va a las iglesias a comportarse bien, a ir todos los días a la hora del culto, a ser buen cristiano, a comportarse con toda la doctrina de la iglesia y a estar cerca del pastor, a informar cómo van las cosas, y luego derriba a la gente de Dios. Habla mal de lo que buscan a Dios de verdad. Pero lo primero que tiene es buscar la confianza del pastor. No buscan ministerio, no buscan predicar, no pueden salir en cámara. Lo de ellos es estar en la iglesia. De esta gente que son aplicaditos, que siempre están en su culto todos los días temprano. Se hacen profesionales también ellos. ¿En qué sentido? O sea, que ellos estudian, se hacen Algunos profesionales estudian, para... pero que siempre estudian carreras alineadas a lo que es el ocultismo, como diseño gráfico, gente que estudia música, son personas que estudian ese tipo de carreras así, teatro, ese tipo de cosas, que van alineadas al ocultismo. No todo el que estudia eso, espérate. Bueno. Vamos, espérate. No, ya yo estaba, mi mente se transportó y No. se fue lejos. Yo dije, bueno, allá en mi iglesia hay unos cuantos que estudian diseño gráfico. No, y también mi mente ¡Suéltalo! se transportó mi mente también, porque la hermana Stephanie está hablando que mayormente esos satanistas infiltrados siempre están cerca del líder. Entonces, sabes que uno se hace muchas preguntas, Stephanie, porque Mira, cuando no tú hablas de este plano, claudiquemos. Lo primero que una persona cuando me dice, mira, hay una persona así extraña en mi iglesia, no sé qué pensar, le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es orar al Señor para no claudicar. ¿Me entiendes? Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? El enemigo copia las cosas buenas para hacerlas malas. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tenerlas como malas, no porque son malas, sino porque el enemigo las ha hecho dañinas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el enemigo toma esa posición para engañar, es porque ya él vio qué tipo de cristianos son los buenos. Entonces ya él vio que los cristianos buenos son los que llegan temprano al culto, son fieles, estudian la palabra, son aplicados. Entonces ellos dijeron, espérate, los satanistas infiltrados tienen que tener ese diseño para engañar en la iglesia. No es que todo el que estudia ese tipo de carreras es un satanista, sino que los satanistas se inclinan más a estudiar esas cosas. Porque la carrera ninguna son de los demonios. Dentro de esas enviaciones que se hicieron, o sea, personas que posicionaron dentro de la iglesia, ¿tú pudiste ver personas dentro de las sectas a la cual tú pertenecías que derrumbaron pastores? No, conozco a uno, pero no era de mi secta, era de otra secta.
Pero ¿qué ganó él Y lo con conozco. eso? ¿Qué ganó él con eso? Nivel espiritual, más nada. Más nada. Y la última vez que lo vi como en el año 2017 y lo vi en un basurero recogiendo basura. Los demonios, yo recuerdo que los demonios le pedían muchas cosas. Y ese joven, escucha bien, se puso a hacer unos cursos en Infotec. Escucha bien, que ahora me estoy acordando bien de él. Y él se puso a hacer unos cursos en Infotec de diseño gráfico y ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que la última vez que lo vi sin el cabello, porque él tenía como unos cabellos y esas cosas. Y él dijo como que iba a llevar una vida normal y iba a buscar de Dios. Y al no buscar en lleno de Dios por completo, porque nosotros no somos normales. Cuando nosotros venimos tenemos que entregarnos por completo a Dios para tener una liberación. Entonces yo lo vi a él en un basurero recogiendo basura con una chatica como de Clerén en el bolsillo, me acuerdo como ahora. Él tenía una gorrita. Y él me dijo, fulana. Y yo lo miré. Y yo dije, fulano, ¿pero qué te pasa que tú haces ahí? Y él me dijo, no, los demonios me tienen aquí, tú sabes cómo son ellos. Y dije, busca de Dios. Y mira, yo no era cristiana, yo estaba en la brujería en ese tiempo. Y dije, busca de Dios. Porque cuando yo estaba en la brujería, yo pensaba que yo estaba con Dios. Después fue que los mismos satanistas me abrieron los ojos. Entonces yo le dije, busca de Dios. Me dijo, no, yo ya no puedo buscar de Dios. Y estaba en un basurero. Una pregunta, Stephanie, porque ahora yo te he confrontado ahora. ¿Qué tiempo tú tienes en el Evangelio? No, yo en el Evangelio tengo menos de 2 años. 1 año y 9 meses. Muy sí, fuerte. Mira. Terrible. Todo el mundo se Cuando yo impacta porque tenía- Dios mío. Sí, cuando yo tenía 1 año, mira, déjame explicarte esto. Cuando yo tenía 1 año en el Evangelio, yo no quería ni decirlo. Esa para mí era la pregunta más incómoda porque yo predicaba en las iglesias. Dios mío sabe milagros, prodigios, liberación. De hecho, te puedo decir que todo el que me rodea tiene 10 años. Yo he predicado al lado de personas con 10 años, con 11 años. Hay gente que me dice, ella no tiene conocimiento bíblico profundo, pero es porque ellos entienden que yo tengo como 10 o 15 años y tengo que saber muchas cosas. No saben que yo estoy iniciando, como quien dice. Lo que pasa es que Dios lo hace en su tiempo con el que está disponible a caminar en el tiempo de Dios. Wow. Porque hay mucha gente que dice, estoy esperando el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios llegó, empieza a caminar. ¿Entiendes? Dios te está dando el tiempo, ahora métete tú en el Cairo de Dios. Gloria a Dios. Algo que mientras hablaba estaba dándole mente, y era de que sabemos de que el Espíritu Santo nos da el don de lo que es el discernimiento, de nosotros poder discernir. Pero también hay señales que nosotros físicamente pudiéramos ver en una persona. Y mi pregunta sería, ¿qué cosas nosotros podríamos prestarle atención para poder distinguir tal vez a un satanista que esté oculto dentro de nuestro entorno, dentro tal vez de la iglesia? Mira, yo recuerdo que el líder mío del satanismo, el primero, cuando estábamos en el liceo, cuando iban a orar, que decían pónganse todo sobre su piel, se ponía sobre sus pies. Pero en el mundo espiritual él hacía opresión a la oración. Y él se tenía que poner de pie porque los demonios tienen que respetar la posición de Dios. Los demonios le dicen el número 1 a Dios. Ellos le dicen el número 1 porque ellos mismos saben. Ahora bien, discernimiento espiritual para tú distinguir un satanista en lugares. Lo primero es que tú tienes que tener lo que es un discernimiento fino, pero tienes que tener visión. Yo le explicaba a mi prometido, él me decía, ve aquí, ¿cómo tú distingues un satanista? Lo que pasa es, yo le explicaba de lo que es el mundo espiritual y estar del otro lado. Yo no distingo un satanista de que por ropa negra, de que porque si yo que no, sino porque en el mundo espiritual se encuentra del otro lado. Hay personas que te van a decir que son cristianos y ellos no están en el evangelio, ellos están del otro lado todavía. Por eso tú ves que ellos están en la iglesia, pero no proyectan una conversión, no proyectan un arrepentimiento. Están en la iglesia, pero están del otro lado, no han cruzado para acá. Entonces tú en el mundo espiritual te vas a dar cuenta porque la persona va a caminar sobre lo que son planos de las tinieblas. Y los planos de la tiniebla van a determinar que esa persona no está sobre los planos de la luz. Para eso tú tienes que tener un discernimiento muy fino. Yo he visto muchos errores de personas que, no es un satanista, es otro satanista. Señores, los satanistas no es así. No es así. Inmediatamente además, un satanista se ve descubierto, tiene inmediatamente que dejar el trabajo, inmediatamente es puesto en disciplina en la secta en la que se encuentra.
No es que diga que es un satanista y va a continuar siendo cristiano, jamás en la vida. Si ya es satanista, ya fue descubierto, ya. ¿Qué tipo de disciplinas le da a un satanista ya después que es descubierto? Lo primero es que se le quita todo placer. Lujuria, lascivia, orgía, si tiene esposa no puede tener relaciones, eso es lo primero. Segundo, le quitan todo tipo de alcohol. Si utiliza estupefacientes, se le ha quitado. O sea, se le quita todo tipo, porque para ellos lo que es bueno es lo que no es agradable para Dios. Tomar alcohol, todo tipo de lujuria, todo tipo de cosas. Entonces, un satanista que es puesto en disciplina no puede tener ningún tipo de placer carnal. Se le quita todo tipo de placer carnal. Empieza a vivir una vida, como quien dice, en santidad. Wow. Oye bien, esa es la disciplina, empezar a vivir en santidad. No pueden maldecir, nada. Vivir en santidad. ¿Y cuál es el tiempo límite que le ponen de disciplina a un satanista? No, eso no tiene límite, porque eso depende de muchas cosas. Lo primero que depende de lo que pasó. Lo segundo de la decisión de los demonios, porque los demonios levantan la disciplina. Yo me fui de una secta, de la del luciferismo, que eso no lo he contado en los testimonios, te digo que son muchas cosas. Yo me fui en rebeldía y me fui bajo una disciplina. Y la disciplina que a mí se me puso fue, yo me acuerdo que cuando este demonio Lucifer llega, me dice, las aguas buenas se cerrarán para ti hasta que alcances perdón. La disciplina que él me estaba poniendo era hasta que yo alcanzara el perdón de Dios. Lo que pasa es que yo no lo estaba entendiendo. Entonces, cuando él me pone esta disciplina, fueron 2 años conmigo. Y eso no fue una disciplina en el mundo espiritual, sino que cuando ellos dicen eso, vienen demonios que se personifican para hacer que esa palabra se cumpla. Por eso andaban demonios de destrucción conmigo y ese tipo de cosas. Pero luego ya entonces empiezo a sentir lo que es esa liberación de esa palabra. Algo que también estaba analizando, y es de que, como estabas hablando de que en la comparación entre un brujo y un satanista, hablabas de que el brujo es más expuesto a lo que es la sociedad, que se ve más rápido. Uno dice, allí hay un brujo. Sí, es más entendido. Sí, y entonces cuando tú dices hay un brujo, todo el mundo es un brujo. Sí, y entonces los satanistas son más, no son tan visibles en las cosas que hacen. ¿Hay algún tipo tal vez de cosas sociales, fiestas que tal vez ellos organizan para ellos reunirse, para ellos tratarse entre sí? Mira, fiestas en sí como específicas, yo decirte, mira, hacen fiestas de tal cosa, como la fiesta de palo que hacen en la brujería, no te puedo decir así, sino fiesta de rock, fiesta de heavy metal, hacen muchas, y más de esos rockeros, esa gente, yo no me ligaba mucho en ese mundo. Lo mío era más oculto, lo mío era más sangriento. Ahora bien, hay un sinnúmero de personas que les gusta el rock, vestir de negro y este tipo de cosas, y ellos no saben de qué se trata en sí. Ellos no tienen el conocimiento, porque conocí personas así. Y esos son los tipos de fiestas donde se juntan muchos satanistas. En el Parque Colón se juntan muchos satanistas. En el Conde se juntan muchos satanistas. En toda esa zona se juntan muchos satanistas, muchos. Entonces estás diciendo que incluso hay personas que inconscientemente comienzan a adentrarse a lo que es el satanismo. Y terminan hasta suicidándose. Digo, una voz le dijo que se matara. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos empiezan escuchando música de rock, heavy metal, que les gusta vestir de negro. Están inocentemente en el mundo del satanismo. Y ellos terminan haciendo cuantas cosas, se suicidan, entran en depresión, su vida, porque ya están haciendo pacto hace rato. ¿A cuánta secta tú perteneciste? Porque hablaste de... A varias, mira. Empecé en el satanismo, luciferismo, sectas de hombre lobo, de vampiros, y luego también estuve en el área de la brujería, que no anduve tan profundo ahí. Así como alguno es brujo y eso, no. Yo conozco más el satanismo porque eso fue lo que más yo viví y me adentré. Los demonios de santería lo que hicieron fue engañarme realmente. Dentro de lo que tiene que ver con las personas que ustedes contrataban o contactaban, ya dentro de ellos jovencitos, podríamos decir al mes, tenemos ya un número. ¿Qué número ustedes metían ya a esas sectas? Un número en sí no te lo puedo dar. Pero no te puedo decir un ejemplo, metíamos 5, no.
Pero te puedo decir que muchos jóvenes pasaron por ahí. Y muchos jovencitos, su alma fue robada y fue coleccionada en el mundo espiritual. Algunos fallecieron. Muchos de ellos en la prostitución, en las drogas. Muchos de ellos en la homosexualidad, en las calles. Muchos de ellos jovencitos que andan sin familia. Muchos de ellos lo que la gente le dice locos, que no son locos. Son personas que muchas veces tienen legiones de demonios dentro. Y otras son que están pasando venganza de demonios en el mundo espiritual. Por eso notamos que tanta gente tiene muchas historias. No, esa persona era normal y quedó loco. No quedó ningún loco. Fueron demonios que vinieron en venganza de ciertas cosas sobre la vida de esa persona. Entonces, se podría decir que todo el que ha entrado al satanismo, de una manera u otra, termina en problemas. Termina mal si no busca a Cristo rápido. Pero muy mal. Pero muy mal. Y te voy a decir algo. No todos los ex satanistas pueden testificar ni vivir una vida semi-normal. Porque nunca va a ser normal. Semi-normal. Te voy a decir por qué. Porque he conocido muchos ex satanistas que quedan mal. Son cristianos y no tan normal. No tan bien todavía. Todavía le falta. Tienen, mira, un cable bien, pero bien malo todavía. ¿Sí? ¿A qué tú crees que se deba eso, Stephanie? Mira, eso se debe, lo primero es al daño. Jonathan, la liberación espiritual y el milagro son dos cosas diferentes. Hay personas que no entienden que los demonios son como los ratones. Yo siempre doy este ejemplo. Los ratones van comiendo, pero cuando viene Cristo y tú haces la liberación espiritual a través de la autoridad que Cristo te ha entregado, el ratón se muere y sale, pero queda algo que se comió. Entonces eso necesita un milagro para que sea compuesto, para que vuelva a su naturaleza. Wow. Dios mío. ¿Entiendes? Mira, yo siento a Dios aquí. Entonces hay personas que no tienen ataduras espirituales, ellos son libres, pero hay un daño que quedó, que todavía el milagro de Dios no ha llegado, no es el tiempo. Porque los milagros tienen un tiempo en el mundo espiritual y hay un precio que hay que pagarlo. Toda liberación espiritual que se efectúa rápidamente. Cuando el apóstol Albert venga, él te va a decir que mi liberación fue fácil y fue rápido. Había gente que estaba pagando un precio por mi liberación aquí en el evangelio antes de yo ser cristiana. Gloria a Dios. Mira, a veces tú le presentas a Dios un ayuno por los niños huérfanos y Dios está haciendo algo con un niño. Eres tú que estás pagando un precio en el mundo espiritual. A veces tú le presentas un ayuno por los brujos y hay un brujo que está siendo transformado en una prédica y no el predicador, es que tú estás pagando el precio en el secreto. Por eso yo siempre digo, los intercesores son importantes en este pueblo, porque hay ministerios que están de pie. Yo he escuchado gente orando por mí de madrugada, gente que no me lo dice, que no me habla, pero yo siento la fortaleza. Yo digo, wow, me levanté fuerte, estoy siendo atacada, pero me siento bien. ¿Qué me está pasando? Hubo una oración en el secreto. Dios mío, Padre amado. Tú sabes, Stephanie, hay uno de los juegos que ha sido muy mencionado, porque mucha gente ha sucumbido a este juego, que muchos lo usan los satanistas, se llama la cuija. ¿Tú nunca experimentaste lo que era el juego de la cuija? No lo experimenté, pero llegué a escucharlo. Sí, también como es Charlie. Sí, pues sabes que Charlie es un juego que se renueva por tiempo. Es un juego que es antiguo, pero se va renovando. Pero ese mismo que yo te estoy hablando, ese juego es muy peligroso, porque yo experimenté lo que era eso. No, yo no llegué a experimentarlo nunca. No, pero lo escuché. Sí. Stephanie, en el momento en que los satanistas se determinaban a reclutar a aquellos jóvenes, porque habían tal vez algunos que se acercaban solo, tal vez porque otros ya estaban dentro, pero en el momento de reclutar, ¿qué ustedes le prestaban atención en la vida de aquellas personas para reclutarlo? Mira, lo primero era que esa persona tenía que ser alguien desechado, porque alguien con familia es difícil que esté en esos mundos, y no con familia, sino una persona que sea muy atendido por su familia, que su familia esté presto a ello. La mayoría de personas que se mueven en el satanismo son personas que son aisladas, son personas que son desechadas, o son personas que su familia no la tiene tan en cuenta para ellos estar en esos mundos. Otra cosa, que la persona, el joven o la joven, estuviera en algún tipo de deformación social. Por ejemplo, que sea una persona que no le guste la sociedad, alguien que le guste estar solo, ya con una personalidad anormal a los demás. También se buscaba lo que era la sensibilidad espiritual y la prudencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos testificando, ya yo tengo la cobertura de Dios, esto no es así. Porque una gente normal que se ponga a estar hablando así, mire, si la cobertura de Dios, los satanistas se lo comen comido se lo comen en el mundo espiritual. Entonces, nosotros ya cuando venimos al camino del Señor,
y somos limpiados y somos llenos del Espíritu Santo, ya es muy diferente, porque ellos van a querer acercarse, hacer muecas, pero no, Dios va a mantener una cobertura sobre ti. Hubo una parte que me impactó mucho sobre esas vidas que venían a ustedes Sí. y eran encarcelados. Ujú. ¿Me podrías hablar un poquito sobre eso? Mira, las cárceles espirituales, he hablado algunas veces de esto. De hecho, hay muchas personas que se ven interesadas porque son cosas que le pasa a mucha gente. Esos jóvenes que eran encarcelados, su alma era coleccionada. Te voy a decir por qué. Hay cosas que la gente no entiende. Esos jóvenes iban con el deseo de ser satanistas, sin embargo ellos decían, yo quiero ser satánico, quiero ser metálico, decían así, porque no entendían la profundidad de lo que es ser un satanista. Cuando ellos decían esto, que ellos iban hacia allá, entonces se les robaba su alma. ¿Cómo se les robaba su alma? Ellos tenían que hacer lo que era una escritura de sus deseos, de desear que su vida sea entregada a los demonios, con lo que era su puño y letra, escribir todas las cosas que ellos querían hacer en el satanismo. Pero ¿qué pasa? Que venía el pacto cuando ellos se cortaban, porque los pactos de sangre son fuertes. Los pactos de sangre son fuertes. Yo recuerdo que en una ocasión a mí me hicieron lo que era un pacto sin yo darme cuenta. Yo tuve que cortarme yo misma para yo romper el pacto, porque era un pacto de sangre. Por eso vemos que Cristo derrama su sangre en la cruz y Él entonces cambia. ¿Por qué? Porque hay una nueva reforma cuando se derrama sangre. Entonces, el derramamiento de sangre es importante en el mundo espiritual. Cuando ellos se cortaban ellos mismos, ellos entonces, ahí venía lo que era el derramamiento de sangre, lo que representaba que estaban entregando su alma. Y ahí esas almas eran llevadas a lo que era el mundo espiritual. Era como una colección. ¿Pero a qué tú llamas una colección en sí? Mira, una colección en sí es como que tú digas, bueno, yo quiero ser millonario. Y tú coleccionas dinero. Dios mío. Es como que tú digas, bueno, yo quiero tener muchas casas. Y tú coleccionas casas. Tú buscas la forma de adquirir casas. Pero al final, esta gente en el mundo normal, en lo que tiene que ver con una sociedad, ellos se comportaban, estaban arruinados. Pero al final, ¿qué pasaba con esas almas que estaban ahí? Mira, esas almas que estaban ahí, estaban en una cárcel en el mundo espiritual. Entonces, esas personas las cautivaban para ellos subir de nivel. Mientras más alma ellos llevaban, más subían de nivel. Por eso era que lo importante para ellos era cautivar esas almas y entonces ya desecharlo. Ya te fuiste, ya eso pasó, ya es todo, ya eres satanista. Pero no era así, esos jóvenes caían en diferentes situaciones fuertes. O sea, ellos no eran satanistas, nada, ellos simplemente era el alma lo que querían. Sí. Dios mío. Sí. Escuchando tu testimonio, algo también llama mucho mi atención y es que has hablado que has ayudado a otras personas a salir de esas cárceles. Sí, la gloria es de Dios. Uno de los testimonios tal vez más difícil que te ha costado tal vez experimentar de alguien que ha estado cautivo y que lo has ayudado a salir de ese lugar. Bueno, sí, mira, el que estuve contando la vez anterior cuando estuve en la entrevista, la primera, conocí a un pastor. Ese pastor me invitó a su casa y la esposa de él estaba cautiva, su alma estaba cautiva en el mundo espiritual, estaba cautiva en lo que era un animal. Y yo recuerdo que Dios me lleva a Haití, lugar exacto donde estaba esta mujer. Yo recuerdo que esa mujer tenía los ojos verdes aquí en el mundo físico y el animal tenía los ojos así mismo como ella. Entonces cuando yo llegué con 2 ángeles y el Señor me indicó todo lo que tenía que hacer y el alma de la mujer volvió a su cuerpo. Pero fue una operación sorprendente para mí, impactante, ya que fue la primera vez que Dios me llevó a hacer esa operación y eso me impactó mucho. Luego de ahí he vivido muchas situaciones de lo que son operaciones en los encarcelamientos de alma y sacar almas encarceladas en el mundo espiritual. Stephanie, dentro de lo que tiene que ver con el satanismo, ¿tú llegaste a dar viajes a otros países en cuerpo astral? Bueno, no te voy a decir que en cuerpo astral en sí, pero sí llegué a viajar. ¿Cuáles países llegaste a visitar? Países de Asia y países así, pero que más recuerdes países de Asia. Dios mío.
Pero ¿qué tú ibas a hacer? Una de esas experiencias que tú puedas contar en una de tus visitas, ¿qué pudiste ver? Mira, pude ver reuniones de demonios como en una mesa grande. Y en esa mesa grande estaban muchos demonios sentados. Y yo puedo recordar que cuando yo llego, yo veo como todos esos demonios ahí sentados en esa mesa. Mira, yo fui hasta a misa negra en el espíritu en ese tiempo. Yo iba a muchos lugares en el espíritu en ese tiempo, ¿verdad que sí? Países, algo terrible. Dios mío. Terrible. Tu vida dentro del Evangelio, hemos visto que has contado en la entrevista pasada que ha tenido una evolución muy rápida. La Un gloria de año y Dios. 9 meses es algo demasiado impresionante. Sí. Yo que tengo ahora mismo 11 años, cumplí en noviembre, es algo que todavía no he logrado asimilar, todavía no comprendo ciertas cosas y me estoy enterando ahora. ¿A qué se debe esa evolución que tú has tenido en tu vida espiritual tan profunda y esa autoridad tan certera en las cosas del Señor? Mira, la gloria es de Dios. Lo primero es, Jonathan, que nosotros como cristianos tenemos que tener un poquito más de determinación. La mayoría de cristianos se dejan mover como por la masa, lo que diga el otro. Yo no entiendo bien esa parte. Pero poner mis ojos en Cristo me ha ayudado bastante. Otra cosa, soy una persona que me he guardado para Dios. He sabido temblar y no pecar. Eso es algo muy importante para tú caminar rápido. Otra cosa, no me vas a ver hablando nunca de nadie. Una de las cosas que tiene el Evangelio, que tiene retenida mucho ministerio, es el chisme y la hipocresía. Son dos factores. Hay gente que piensa que el pecado tiene el Evangelio retenido, pero más la hipocresía y el chisme, esas dos cosas. Tiene mucha gente retenida y ministerios grandes. Otra cosa también es cuando nosotros encontramos el diseño en Dios. Por ejemplo, yo he visto predicadores que yo digo, wow, me encanta cómo son, pero no es que todo el mundo yo voy a querer ser como todo el mundo. Yo no quiero imitar a nadie, yo quiero que Dios me forme. Entonces, cuando tú te abres a que Dios te forme a su voluntad, ahí entonces empiezas tú a caminar sobre un ministerio poderoso. Otra cosa también, y es que nosotros como cristianos tenemos que tener algo, y es tener un formato de oración. La oración te va a llevar a niveles increíbles de parte de Dios. Y conocer el mundo espiritual, ni te digo. Stephanie, ¿tú te has tirado ya lo que tiene que ver 40 días de ayuno, o 20, o 7, o una cantidad larga? O la gente dice que cuando tú ayunas tú recibes poder, y recibes poder, y que los demonios se salen, y que cuando tú estás en ayuno. ¿Eso es verdad? Mira, he durado muchos días de ayuno. El Señor mismo me ha solicitado ayunos, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde, varios días. Ahora bien, por ejemplo, 40 días. Lo que se dice 40 días en sí, como hay personas que se han metido corridos sin comer ni beber, no. Hasta las 6 de la tarde y así por el estilo. Algo que mientras estabas hablando ahorita cuando... Ahora, si uno recibe 100 los ayunos. Que cuando estabas hablando ahorita de que pudiste ver en el espíritu cómo fuiste llevada con 2 ángeles que te acompañaban, me surgió una pregunta, y la pregunta era que tú puedes darle un consejo a esas personas que van a ver esta entrevista, que por ejemplo entienden y reconocen que están operando en un ministerio angelical. ¿Algún consejo que pudieras darle a ellos en el sentido de qué no hacer para que esa compañía angelical que anda con ellos sea parte de ellos? Mira, los ángeles se contristan mucho cuando hacemos cosas que no vienen de parte de Dios. Hay personas que operan con ángeles y tienen que tener mucho cuidado. ¿Entiendes? Esas personas que operan con ángeles, que Dios le ha entregado ángeles a su favor y todo ese tipo de cosas, son personas que tienen que cuidarse de contristar y de contristar el Espíritu Santo, porque hay ángeles que no se van a sujetar si tú no estás sujeto a Cristo. Hay demonios que cuando tú los reprendes en el nombre de Jesús, te van a decir, venga, que en cuál Jesús si tú no estás sujeto a Jesús. Entonces, antes de tú reprender un demonio en el nombre de Jesús, tienes que estar sujeto a Jesús, para que los demonios entiendan, porque hay mucha gente que se llama Jesús. Entonces, hay personas que tienen que saber de que el ministerio de nosotros, cuando viene de parte de Dios con ángeles a nuestro favor, tenemos que estar centrados en la cosa de Dios. Dios pone señales de lo que es
su ministerio, de lo que Él ha llamado, de lo que Él ha hecho. Dios pone señales poderosas. Y yo te voy a decir algo que nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. Te voy a decir por qué te digo esta palabra. Porque yo sé que yo testifico y hay un número de personas que me entienden. Hay otros que aprenden, pero hay otros que critican. Ahora bien, dentro de todo lo que yo testifico, yo sé que hay gente que no me va a entender. Entonces, ¿qué yo voy a mirar? ¿El que no me entiende, el que critica o el que es edificado y el que cambia? Yo tengo que mirar la masa que es edificada, la masa que cambia, la masa que se arrepiente y la masa que aprende. Los demás no podemos agradarle a todo el mundo, porque ¿quién soy yo para agradarle a todo el mundo? Entonces, cuando nosotros vivimos para hacer las cosas y deleitarnos en las cosas, que pase lo que tenga que pasar y ya. Gloria a Dios. Mientras estemos vivos vamos a tener un problema obligatoriamente. Así es. ¿Puede una entidad espiritual delegada por Dios para trabajar al junto tuyo ser quitada? Por ejemplo, Disculpa. pueden ángeles que están determinados a trabajar contigo en tu ministerio, pueden ser quitados por Dios por tu negligencia en el mundo espiritual o por tu falta de búsqueda de Dios. Pueden ser quitados. Incluso yo he visto gente que le cambian los ángeles. Hay ángeles de operaciones que son cambiados en personas, que le entregan otro de más alta jerarquía. Eso cuando las personas en Dios buscan más y Dios le demanda más, y también cuando Dios lo va a mandar a otro territorio. Yo he conocido personas que operan con un ángel y después le entregan otro ángel más grande, y después le entregan otro más grande. Sí. Y también hay ángeles que pueden ser quitados de la persona. Claro. Hay gente que viven de lo que hacían. Tú lo ves que eso es cuento y cuento de lo que hacían en el año 1, en el 2000, en el 1900, pero tú le preguntas, ¿y ahora entonces qué? Hay gente que le digo, no me haga cuento, dime qué tú estás haciendo ahora. No es lo que tú manifestaste, no es el don que operaste, no es el milagro que hiciste, es lo que tú haces. Háblame de la hora. Gloria a Dios. Porque son gente que operaron en un tiempo bajo lo que era la unción de Dios, pero ya Dios. Entonces, viven de lo que hicieron en un tiempo. Stephanie, consejo para ese grupo de hermanos que están ahí ahora mismo conectados, que ahora mismo te están viendo de diferentes partes del mundo, que ahora mismo quieren aprender un poquito sobre las cosas espirituales. ¿Qué consejo tú le darías? Amén, amén. Mira, le daría el primer consejo es que para ver las cosas del mundo espiritual hay que creerlas primero. Eso es creyendo y después viendo. Otra cosa que le voy a decir, mis hermanos, no se amedrenten, continúen, sigan adelante, que nada los detenga. Otra cosa es siempre mantener la fidelidad a Dios para que usted pueda ser libertado, para que usted pueda ser ensanchado. Dios te quiere llevar lejos, pero sin pecado. Aléjate del pecado, de las cosas que no le agradan al Señor. También un consejo importante que le doy a aquellas personas que quieren conocer el mundo espiritual es que la oración te va a llevar a tener muchísimas experiencias en el mundo espiritual. Tu hermana en Cristo, Stephanie Santana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao. Presenta tus redes sociales y así despedimos de entrevista. Amén, amén. Usted me puede buscar en YouTube como su hermana Stephanie Santana, así mismo. Y usted me va a buscar y va a encontrar mucho contenido edificante. Contenido que usted le va a hacer de edificación para su vida. Gloria a Dios. Así estamos, señores. Tremenda entrevista. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana Stephanie. Damos toda gloria y toda honra por ella. Y yo sé que pronto la próxima entrevista se va a dar en el nombre de Jesús. Así que despedimos. Recuerde suscribirse, active la campanita y vaya al segundo canal, Jonathan Pascual Televisión Mundial. Y todo el que está ahí, no se olvide también de ir a Instagram. Vaya a Instagram. Lo que creo que tiene en Instagram. Si usted no tiene Instagram, descárguelo. Vaya a la Play Store o a la App Store y descargue Instagram. Y cuando usted lo descargue, vaya allá, Jonathan Pascual TV, y ahí usted va a encontrar un contenido muy poderoso. Shalom y será hasta la próxima.